Muy buenas tardes para todos, deseando que hayan tenido un excelente fin de semana, que todos se encuentren, lo más importante, muy bien de salud, que esto en estos momentos es lo que más, eh, digamos, es lo más importante en esta etapa de nuestras vidas. Entonces, bueno, continuando con nuestro ciclo de capacitaciones, hace 8 días vimos un pequeño resumen de qué es planificación y vimos todo el tema de la carga de entrenamiento. Hoy vamos a ver dos aspectos fundamentales ya para empezar a elaborar nuestros procesos de planificación. El primero es la forma deportiva del atleta y segundo, todo el tema de periodización. Vamos a arrancar hoy con periodización tradicional, la que normalmente conocemos, la grande, la que normalmente entregamos o elaboramos a nuestros deportistas. Entonces, seguidamente en la próxima charla hablaremos lo mismo, periodización, pero ya periodización por ATR. Obviamente también igual forma estructurado o digámoslo un poquito más desglosado como lo van a ver ahorita en la tradicional, y cerraremos con una planificación, con una charla un poco más extensa. Yo creo que va a ser un poquito de 2 horitas, de 2 horas a 2 horas y media es posible, donde cada uno, de acuerdo al formato que yo les voy a enviar en el transcurso de la tarde a la federación para que lo comparta con ustedes, vamos a elaborar una planificación aquí, digámoslo, de forma colectiva, en una mesa de trabajo que vamos a hacer aquí en nuestra última charla. Vamos a elaborar una planificación. Entonces voy a compartir pantalla con ustedes. Ay, permítame un momento que... sí, ya vi. Compartir pantalla y vamos a ver lo que nos toca, lo que nos concierne al tema de periodización. Entonces, permítame un momento que... Listo. Entonces, el tema ya lo habíamos visto, generalidades de la planificación, ya habíamos visto cómo se estructura una planificación, cuáles son los principales factores de la elaboración de una planificación, qué se quiere con una planificación, qué es una planificación tradicional, que es la que vamos a ver hoy ya de un poco más desglosada. Posteriormente vimos que fue una planificación contemporánea, que también la vamos a ver dentro de 8 días más desglosada. Cómo es el proceso de entrenamiento, cómo se programa, cómo se organiza y cómo se controla, y como todo lo que rodea a una teoría general de una estructura de entrenamiento. Vimos el tema de carga, la importancia de la carga, que es el volumen por la intensidad. Vimos todos los componentes externos y internos de la carga, que fue su naturaleza, magnitud de la carga, que es la intensidad de la carga, el volumen de la carga, la densidad de la carga y la duración de la carga. Hoy vamos a ver la forma deportiva. La forma deportiva muchas veces la asociamos es al nivel en que se encuentra nuestro atleta, pero muchas veces esa forma deportiva también hace referencia a un proceso de entrenamiento. Entonces, permítame, muevo esto aquí porque me tapa un poquito la visión. Listo. Entonces podemos ver que según Matveyev, la forma deportiva no se puede limitar, no la podemos nosotros determinar concretamente a la competencia deportiva. ¿Por qué no la podemos concretar o por qué no la podemos relacionar directamente a nuestra competencia deportiva? Porque lo que buscamos es que en nuestra competencia fundamental lleguemos a un alto nivel del desarrollo de la forma deportiva, que nos encontremos en óptimas condiciones tanto físicas, mentales y fisiológicas para el cumplimiento de una meta, que es la competencia. Pero cuando hablamos de no limitarla a la competencia, quiere decir que dentro de nuestro proceso de entrenamiento, dentro de nuestros periodos, etapas, mesociclos y microciclos, debe tener un desarrollo de la forma deportiva. Debemos estar pendientes de que la forma deportiva realmente sí vaya y no que se estabilice o se neutralice o que empiece a irse de para atrás. Entonces, Matveyev en 1977, yo pongo Matveyev porque casi toda la terminología de Matveyev me gusta mucho a mí. Matveyev, Bompa, García Manso, Navarro son como los autores que yo más consulto.
Entonces, Matveyev en 1977 dice que es el estado de capacidad de rendimiento óptimo, o sea, un rendimiento adecuado de mi deportista, y que se alcanza en cada fase de su desarrollo gracias a una formación adecuada. O sea, a medida de que está la estructura de planificación, a medida de que está la periodización, cada etapa o cada fase que yo voy terminando deben tener un cumplimiento de la forma deportiva. Pero miremos otros autores. Osolín, ¿qué nos dice? Los voy a leer textualmente. Osolín nos dice que es un estado de entrenamiento en que el deportista puede participar en competiciones de éxito. O sea, aquí Osolín nos dice es que el deportista llega a un estándar de rendimiento, a un ideal de rendimiento para que pueda competir en sus respectivos eventos, pero con éxitos deportivos. Krestainikov nos dice que es un estado del deportista en el que sobresale su capacidad de rendimiento deportivo elevados del modo que durante de largo tiempo y en frecuentes competiciones. O sea, él nos dice que de acuerdo a una planificación a largo tiempo hay unos eventos deportivos donde el deportista de forma progresiva va a tener el cumplimiento de una forma deportiva. Letanov nos dice que es el estado del deportista durante la etapa de desarrollo de su capacidad de rendimiento, cuando él se encuentra preparado para lograr lograr los rendimientos máximos en un determinado deporte. Des en cuenta que él ya nos dice que es una construcción a largo tiempo, es una construcción en un periodo determinado de tiempo, no simplemente llegó directamente a la competencia. Bayes nos dice, representa el cenit de los rendimientos, o sea, el plus, lo más alto del rendimiento deportivo en cada deporte, ¿sí? Y que el deportista no limita sus capacidades, o sea, él simplemente entrega el todo por el todo. ¿Listo? Matveyev es estado de capacidad de rendimiento óptimo que el deportista alcanza en cada fase de su desarrollo deportivo, que fue el que enuncié arriba, que es el que me gusta porque Matveyev ahí nos deja muy claro que es que si yo tengo una etapa de preparación general, debe haber mejora de la forma deportiva, que si hay una etapa de preparación específica, hay mejora, si hay una etapa precompetitiva o competitiva, tiene que haber una mejora del estado de forma deportiva. Bompa nos dice que el estado de forma atlética es determinado por el grado de entrenamiento durante el cual los atletas pueden alcanzar resultados. Ya que nadie, casi ninguno, está hablando de que la forma deportiva es dentro de la competencia. Él dice que la forma deportiva va y el resultado es la competencia, pero el estado de forma deportiva se va construyendo, se va desarrollando a lo largo de la planificación. Leiner nos dice que estado de rendimiento en que se encuentra un deportista en un periodo de tiempo determinado. Entonces Leiner ya lo reduce. Ya Leiner nos dice que son por periodos de tiempo. Entonces, todos coinciden en que la forma deportiva no la podemos limitar a la competencia, sino la forma deportiva la construimos a lo largo de la planificación, de la periodización y a lo largo del desarrollo del proceso de entrenamiento. Entonces, la forma deportiva tiene unos componentes y tiene unos tipos. La forma deportiva lo que busca es un elevado nivel funcional que lleva a la articulación adecuada de los sistemas y los órganos del deportista. La forma deportiva no es simplemente yo contar con mi mejor técnica, con lanzar bonito, con cumplir haciendo moñona cada vez que salga un lanzamiento, sino que todas las cargas de entrenamiento que yo aplico tengan una respuesta positiva, tengan una adaptación adecuada, que tengan una asimilación adecuada dentro del organismo y sus respectivos sistemas, buscando la mejora de cada una de las capacidades básicas y condicionales que tiene el atleta. Entonces, la forma deportiva se basa en ¿qué? En una parte somática del atleta, el temperamento que tiene el atleta, la experiencia y años de práctica que tiene el atleta y el nivel de aprendizaje. Hay atletas que asimilan muy rápido el aprendizaje, hay otros atletas que les cuesta un poco. Pero de acuerdo a la parte somática, temperamento, experiencia, años de práctica y nivel de aprendizaje, vienen dos componentes o dos tipos de forma deportiva. Esos tipos son, el primero es el de simpático-catónico, que es cuando el deportista alcanza la forma deportiva de una forma muy rápida, pero dura muy poco. Entonces,
Son esos aquellos entrenamientos donde yo solamente me preparo para una cosa y después no desarrollo más, o simplemente preparo mi forma deportiva y cuando llego a la competencia puede ser que me alcance que estar en óptimas condiciones, como puede ser que no me alcance estar en óptimas condiciones. Y está el tipo de forma deportiva vagatónico, que es alcanzar la forma progresiva de una forma muy lenta, que esto es lo más ideal y adecuado que nosotros como entrenadores podamos hacer en nuestros atletas, que vayamos logrando esa forma deportiva de una forma muy lenta para poder mantenerla en el tiempo, ¿sí? Para que no continuamente tengamos que volver a hacer descargas, volver a hacer adaptaciones, volver a generar situaciones de estrés o factores externos en el entrenamiento de forma constante, sino que lo podamos hacer de una forma prolongada en el tiempo, que esto lo asocio, no sé si ustedes se acuerdan, que en la primera o segunda charla yo les hablaba de la casa, de cómo construyo mi casa deportivamente. Entonces, cuando yo hablo de alcanza su forma deportiva de una forma muy lenta, es que podamos construir de forma adecuada las bases del entrenamiento, o sea, las bases, los cimientos de mi casa, donde yo tengo un adecuado desarrollo de la fuerza, un adecuado desarrollo de la resistencia, de la flexibilidad y de todas las capacidades condicionales y físicas que debemos desarrollar en el deportista. Entonces, de acuerdo a lo anterior, teniendo en cuenta todo este tema de la parte somática o del temperamento y los tipos y alcanzar la forma deportiva en un corto tiempo, en un corto tiempo para que nos dure poco o en un largo tiempo para que nos dure mucho más la forma deportiva, pues ella tiene unas fases. Y la primera es la fase de desarrollo, la segunda es la fase de conservación y la tercera es la fase de pérdida. Por lo generalmente la fase de pérdida nosotros la asociamos ya es cuando haya el retiro del atleta de la actividad deportiva, pero sucede que no. Entonces veamos qué es la fase de desarrollo. La fase de desarrollo de la forma deportiva simplemente se dan en las primeras etapas de la vida, o sea, cuando empezamos nuestra vida deportiva, cuando empezamos nuestro desarrollo deportivo, en el caso de los niños, jóvenes, incluso nosotros como personas adultas también podemos hacer un desarrollo de la forma deportiva, no en las mismas condiciones que lo haría un atleta de rendimiento, pero sí podríamos hacer una mejora de la forma deportiva. Entonces, la fase de desarrollo la damos, son como los primeros pasitos para adquirir esa fase deportiva. Entonces ahí es donde yo hago el crecimiento de la capacidad de rendimiento. Pero ¿cuál es la capacidad de rendimiento? La capacidad de rendimiento es todas las capacidades físicas, técnicas, tácticas, psicológicas que reúnen al atleta. ¿Sí? Todo esto es la capacidad de rendimiento. Entonces ahí es donde yo las desarrollo, ahí es donde hago todos mis trabajos de base, donde empiezo a construir los cimientos de mi casa. ¿Listo? Entonces, como lo ven ahí al lado, dice que es creación y desarrollo y edificación de la forma deportiva. Hablemos de la fase de estabilización, que es cuando ya tengo una amplia experiencia, cuando ya he tenido muchos años de entrenamiento, de desarrollar un proceso de entrenamiento. Entonces, vea, como se dice, se da a lo largo de su vida deportiva, se obtiene en base a una temporada, es la estabilización de la fase de la forma deportiva. No quiere decir que llegó una temporada, logré mis mejores resultados, llegó la siguiente temporada y disminuyeron mis resultados. No, al contrario, llegué a esta temporada, cumplí con mis objetivos y en la siguiente temporada tengo que cumplir con los objetivos nuevos planteados para esa nueva temporada, valga la redundancia. ¿Sí? Entonces, es simplemente la estabilización de cada proceso en cada temporada, pero hacia arriba, nunca hacia abajo. Esta fase de estabilización depende mucho de la fase de desarrollo. Si no hay una adecuada fase de desarrollo, si no hay unos adecuados cimientos, si no hay unos adecuados desarrollo, estructuración del plan, del proceso de entrenamiento, pues no esperemos que nuestra forma deportiva se estabilice y la vayamos mejorando de forma continua, sino que esperemos es que demos resultados de tipo simpático-catónico, ¿sí? Que esos son los resultados que desarrollaríamos si no logramos un adecuado desarrollo de la forma deportiva. Entonces, en el caso de los diferentes
procesos de entrenamiento, de nuestra diferente caracterización de los atletas, encontramos que una forma deportiva estable en deportistas de alto rendimiento está entre el 98 y el 100% de sus resultados, del cumplimiento de sus resultados. Una zona 2, ¿sí? Es resultados medios, que son deportistas que están a punto de llegar a la élite o inclusive son élite, ¿sí? Que está entre un 96.5% y un 98% del cumplimiento de sus resultados. Bajos resultados lo hablamos entre un 95 y un 96%, y pérdida de forma deportiva es cuando mis resultados están por debajo del 95% de lo que yo he programado y me he proyectado. Entonces, ya tenemos dos fases: la fase de desarrollo, que es donde yo ya construyo mi forma deportiva basados en qué, en un adecuado proceso de entrenamiento, y ese adecuado proceso de entrenamiento, ¿en qué se basa? En una correcta aplicación de las cargas según el periodo, la etapa, el mesociclo, el microciclo y la sesión de entrenamiento. ¿Listo? La fase de estabilización, que es cuando yo ya estabilizo mi forma deportiva a lo largo del tiempo, y igual forma depende de la estructuración del plan de las propiedades del entrenamiento. Y viene la fase de pérdida deportiva, que por lo general lo asociamos, es cuando el deportista se retira de su vida deportiva. Sí, a él hace fase de pérdida de forma deportiva, pero nuestros deportistas activos también tienen una fase de pérdida deportiva. ¿Y en qué se caracteriza esa fase de pérdida deportiva? Descenso del rendimiento, cuando llegamos a un periodo de transición, cuando llegamos a un periodo de transición pasiva, esos periodos de transición pasiva, o sea, cuando ya definitivamente estoy, digamos, quieto por un periodo de tiempo, se habla que estamos perdiendo entre un 3 y un 5% semanal de la forma deportiva. ¿Listo? Y otro de los factores muy importantes que nos hace perder la fase deportiva es el proceso de entrenamiento. Cuando yo no tengo un adecuado proceso de entrenamiento, cuando mi proceso de entrenamiento está dejado al azar, cuando mi proceso de entrenamiento no tiene una interconexión adecuada de las cargas, cuando no tiene un orden lógico de planificación, ahí es cuando también empiezo un proceso de fase de pérdida de la forma deportiva. Miren que no solamente pérdida deportiva es me retiro del entrenamiento, sino que tiene unos factores metodológicos para que un atleta también pierda su forma deportiva. Entonces, esto es muy importante tener en cuenta, no caer en esta fase de pérdida deportiva, caer en la parte de pérdida deportiva cuando hago un periodo de transición, sí, que es normal que se pierda un poco la forma deportiva. Por decir, ahorita con este tema de la pandemia, muchos perdieron forma deportiva. Nadie, vuelvo, como lo he repetido en varias capacitaciones, en este momento, hablar que se logró mantener la forma deportiva o hablar que mejoré la forma deportiva de mi atleta es exagerar de pronto un poco, ¿sí? Porque lo que les comentaba hace 8 días, no todos los deportistas tienen todas las condiciones para entrenarse en casa, o no todos tuvieron la fortuna de estar en sectores donde el COVID no llegó, ¿sí? Entonces, los que nos hablen a nosotros de haber mejorado o haber mantenido la forma deportiva es algo pues no mentiroso, pero sí un poquito incoherente con las limitaciones que tuvimos. En este periodo de cuarentena lo que hicimos fue tratar de no perder tanto la forma deportiva, ¿sí? Porque fue un periodo de transición de 6, 7 meses, fue un periodo de transición bastante largo. Entonces, esa forma deportiva tuvo que haber decaído. Lo que se buscaba era buscar que lo que se valga la redundancia, sí, lo que se buscaba era buscar que esta no se perdiera demasiado. Entonces, aquí lo podemos identificar de cómo se proyecta esa forma deportiva. Entonces, tenemos una fase de desarrollo que abarca una gran cantidad de tiempo, una fase de estabilización que abarca periodos cortos, ¿sí? Y una fase de pérdida que abarca unos periodos mucho más cortos de inactividad o de baja de cargas de forma activa. Entonces, si esto lo asociamos a una planificación, podemos ver que tenemos una planificación tradicional aquí, ¿sí? Si vemos que el proceso de desarrollo, mire,
Estamos haciendo un proceso grande que podíamos basarlo en la etapa o en el periodo de preparación. ¿Sí? Ese periodo de preparación sería la preparación general y la preparación especial. Si hablamos del proceso de estabilización de esa forma deportiva, ¿listo? Si lo hablamos a nivel de planificación de una temporada, ¿no? Estamos hablando que estamos en el periodo competitivo y en la etapa precompetitiva y en la etapa competitiva. Entonces aquí estamos. Y aquí en la pérdida estamos hablando en la fase de transición o cuando terminamos una temporada que por lo general dejamos un tránsito pequeño, ahí estamos hablando un poquito de la pérdida de la forma deportiva. Entonces vea que todo se va encadenando desde que iniciamos nuestra capacitación hace 4 o 5 lunes a la fecha. Mire que todo lo vamos encadenando, todo se va encadenando, todo se va articulando de una forma metodológica para poder llegar a tener el espacio de brindar resultados deportivos a nivel de mi regional, a nivel de mi club, a nivel nacional, a nivel internacional. ¿Cuáles son esos síntomas que yo no quería poner esta diapositiva por el tema de que pues la idea no es llegar aquí a perder la forma deportiva, al contrario, la idea es llegar a mejorar esa forma deportiva. No la quería poner, pero sí después caí en cuenta y que sí es importante que ustedes conozcan cuáles son esos síntomas de donde se pierde la forma deportiva o donde se alcanza la forma deportiva. No solamente estamos hablando de lograrla, sino también estamos hablando de perderla. Entonces, vamos, aquí ustedes simplemente hagan lo contrario. No quise poner lo contrario cuando hablamos de pérdida de forma deportiva porque pues no es mi objetivo, no es mi objetivo hablar de eso, al contrario, mi objetivo es hablar de mejorarla. Entonces, se alcanza el mejor resultado. El atleta logra su mejor resultado cuando está en óptima forma deportiva. Su sistema muscular está en óptimas condiciones, o sea, no hay lesiones, no hay molestias, no hay dolores. Al contrario, él se siente mucho más fuerte de lo que normalmente se sentiría. ¿Listo? Las cualidades y capacidades físico-motoras siempre van a estar por encima en el momento de la competencia. O sea, si el atleta normalmente corría 10 kilómetros y decía, uy, no, me siento pero súper bien, los 10 kilómetros no los sentí. Cuando esté en la competencia, los 10 kilómetros desaparecieron. Él va a decir, oiga, carajo, corrí 10 kilómetros. Siempre el atleta va a estar por encima de lo que requiere la competencia. Siempre, siempre. ¿Listo? El atleta en ese momento puede dar resolución a acciones de forma rápida, o sea, su estado mental está muy activo y si se le presenta alguna situación de orden técnico, de orden táctico, algún problema dentro de su competencia, él está en la capacidad de solucionar eso de forma inmediata, o sea, es tan rápido que él la detecta o el deportista lo detecta que inmediatamente él toma las diferentes medidas para controlar esa acción. Su efectividad técnica y táctica está al 100%, incluso por encima del 100%. O sea, en el caso del bowling, si su efectividad a nivel de la ejecución de los movimientos técnicos, del lanzamiento, del agarre, de la posición del cuerpo, etcétera, etcétera, siempre van a estar muy efectivos. Y su efectividad de orden táctica es porque simplemente de forma rápida soluciona cualquier acción de la competencia, que tengo que ubicar mejor mi cuerpo, lo soluciono inmediatamente, que el lanzamiento tiene que ser mucho con efecto, con topspin, todo eso, inmediatamente el atleta soluciona eso. No va a sentir fatiga nuestro atleta porque simplemente sus acciones técnicas y su forma, su estado de forma es tan alto que la economía de energía, la economía de su aspecto fisiológico funciona como si estuviera en estado de reposo y todas sus acciones van a estar enfocadas a evitar la fatiga. Entonces nuestro atleta va a estar, mejor dicho, 100% y como dicen los chicos hoy en día, va a estar ready. ¿Listo? La fatiga aparece muy tarde, entonces es posible que nuestros bolicheros en este momento tengan una competencia que dure en un día 4, 5, 6 horas y termine la competencia y digan, ni la sentí, no me siento cansado, no me siento, simplemente porque sus estados de ánimo están y su estado fisiológico están tan bien formados, tan bien construidos, que la fatiga
va a llegar, es el último día de la competencia, ya cuando terminó, cuando entregó, cuando guardó la bola, cuando recibió la medalla, llegó al hotel, llegó a su casa y inmediatamente dijo, oiga, ya estoy cansado, porque el cuerpo mentalmente asimila otras formas. Entre una competencia y otra, el atleta se va a recuperar mucho más fácil, ¿sí? No va a tardar ese tiempo en recuperarse, que hay que inyectarlo, que el masaje, que una cosa, que la otra, no. Simplemente el atleta, si está en un estado de forma deportiva más óptimo, su condición de recuperación va a ser y prácticamente inmediato. ¿Listo? Va a tener una adecuada coordinación motora, entonces uno va a ver en la pista al bolichero con unos gestos técnicos muy armoniosos, con una elegancia al momento de lanzar, con capacidad de corregir en el último momento alguna acción motora que vea que con el que está fallando. Su concentración aumenta potencialmente, o sea, en ese momento cuando el atleta está con una adecuada forma deportiva, todas las tareas, metas u objetivos que se le planteen para él van a ser de muy fácil desarrollo y se va a concentrar bastante en poderlas desarrollar de forma adecuada, ¿sí? Viene el tema de superar obstáculos, inmediatamente lo que les comentaba cuando se hablaba de efectividad técnica y táctica, ellos inmediatamente saben que cometieron un error e inmediatamente lo van a corregir y su mente va a estar tan enfocada en corregir esos errores, en corregir esos obstáculos, que no van a entrar en ese sub y baje emocional, ¿sí? Que muchas veces esos sub y bajes emocionales entregan una competencia de forma negativa y manejan muy bien sus emociones, entonces no se van a desesperar dentro de la competencia o dentro del proceso de entrenamiento, no van a tomar decisiones a la ligera, van a ser mucho más analíticos. En estos 12 puntos es donde ustedes como entrenadores y nosotros, bueno, como metodólogos entrenadores, nos basamos para identificar cuando un atleta está en su 100%. ¿Listo? Eso hasta ahí lo que es la forma deportiva. La forma deportiva es algo que para dentro de un proceso de planificación o de periodización es importante tenerlo en cuenta. Por eso en el Excel que yo les voy a compartir, que ahorita se los voy a mostrar, a mí preferimos que la forma deportiva se vaya graficando. ¿Por qué? Porque el entrenador debe conocer a su atleta y el entrenador debe mirar en qué porcentajes de la forma deportiva quiere que se enfoque su proceso de entrenamiento. Entonces, hablemos de planificación, periodización. Ya hablar de planificación no lo vamos a hacer porque lo hablamos la sesión anterior. Hoy vamos a hablar de periodización tradicional, una periodización a largo plazo, ¿sí? Que la vamos a identificar. Entonces, permítame un momento. Como todos sabemos, la planificación del entrenamiento deportivo es simplemente el resultado de lo que piensa el entrenador, de lo que quiere el entrenador, de lo que quiere y lo que le programa como objetivo al deportista. Y periodización y planificación son dos conceptos diferentes. Eso tenemos que tenerlo en cuenta. Muchas veces decimos, no, es que le planifiqué. ¿Le planificó qué? Le planifiqué el año. Le planificó el año. Pero así como le planifiqué el año, se lo periodicé. ¿Por qué? Porque tengo la macroestructura, eso es una planificación a un año, ¿sí? Está toda la planificación a un año y la periodización es la distribución por tiempos de todos los factores del desarrollo del entrenamiento deportivo a lo largo de la temporada. Entonces, periodizar y planificar son conceptos diferentes. La periodización es la estructura temporal y la planificación es la integración de todo el proceso de rendimiento para obtener resultados. Entonces, hablemos de periodización tradicional, que es la de Matveyev, ¿sí? Entonces, es el atleta, es formar al atleta o construir el atleta y mantener su forma deportiva a lo largo de los grandes ciclos anuales de entrenamiento. O sea, una planificación anual es mantener todo su proceso de entrenamiento, es desarrollar su forma deportiva
en el caso cuando estamos iniciando con personas, y es el de mantener y mejorar la forma deportiva en los atletas experimentados. Entonces tenemos que tener muy en cuenta que la periodización tradicional se basa en un tiempo prolongado de distribución de organizar las cargas en un tiempo prolongado, y esa distribución de las cargas va en unos periodos y en unas etapas. La periodización tradicional tiene 3 fases. La primera fase es una fase de adquisición, que es donde yo hago toda la base de entrenamiento. La segunda fase es una fase de mantenimiento, que es donde yo hago todo lo relacionado con mantener lo que construí atrás, al contrario que estoy aplicando nuevas cargas, y esas cargas, recuerden que las cargas a veces surgen un efecto negativo. No, aquí en esta etapa de mantenimiento lo que busco es que las cargas surjan un efecto positivo para mantener la forma o mejorarla. Y la pérdida temporal de la forma, que es el caso del periodo de transición. Entonces, esa periodización tradicional tiene 3 periodos, ¿sí? O 3 fases, que normalmente nosotros las conocemos como el periodo preparatorio, el periodo competitivo y el periodo de tránsito. ¿Qué es el periodo preparatorio? Es simplemente la adquisición, mire, aquí, relacionado aquí, es la adquisición de la forma deportiva. O sea, empiezo a desarrollar, empiezo a mejorar, empiezo a buscar aumentar mi forma deportiva. En el periodo competitivo simplemente es el mantenimiento, es llegar al tope o a lo mejor de mi forma deportiva para lograr unos adecuados resultados. Y el periodo de tránsito, que es de forma temporal, la pérdida de forma es temporal, no es constante, sino de forma temporal. ¿Listo? Entonces aquí tenemos un cuadrito sinóptico tomado de un libro de Armando Forteza de la Rosa. Ese libro se llama, les voy a dar el nombre, se llama Teoría y Metodología y Planificación del Entrenamiento del ortodoxo a lo contemporáneo. Entonces, él nos dice que las particularidades de los periodos, hay unas particularidades en cada periodo. Entonces, la particularidad, la número 1, que es la orientación del entrenamiento, se da en la etapa de preparación general, que es donde creo la base para la preparación especial y competitiva. ¿Listo? Y en esa orientación del entrenamiento, en la parte de preparación especial, simplemente entro a perfeccionar todos los componentes de la preparación deportiva. O sea, ya aquí lo hablo de forma general y especial, y aquí ya son los componentes específicos de mi preparación deportiva como bolichero. No como atleta, no como ciclista, no como nadador, sino como bolichero. En esta etapa de preparación especial, aquí todos mis componentes del entrenamiento tienen que ir enfocados a mi deporte, no a otro deporte. ¿Listo? La parte competitiva, pues es que es la parte donde ya nos vamos a competencias, donde ya todo ese proceso de entrenamiento ya tienen como resultado una función funcional, perdónenme la redundancia ahí, ¿listo? Y el transitorio, que es el alivio de la preparación, el descanso. Ese descanso que me va a permitir a mí entrar en un proceso nuevo que me va a permitir crecer mi rendimiento deportivo, y eso se llama la supercompensación del entrenamiento. A nivel de preparación física, en la etapa de preparación general, pues desarrollo todas las capacidades motrices de forma general. Todas, fuerza, resistencia, velocidad, flexibilidad, todas las desarrollo de forma general. A nivel de la etapa de preparación especial, pues ya me voy con las capacidades motrices físicas, listo, que me van a mantener tanto mi forma deportiva, mi desarrollo deportivo, perdón, como esas capacidades, esos aspectos específicos de mi deporte. Aquí yo ya no puedo irme fuerza especial, fuerza resistencia de forma general. No, aquí yo me tengo que ir a la fuerza que requiere mi deporte. En el caso del bolichero requiere fuerza resistencia. Entonces tengo que trabajarle los 2 tipos de fuerza, un poquito de fuerza máxima y mucho trabajo de resistencia. ¿Listo? A nivel competitivo, pues simplemente es mantener el nivel de preparación, o sea, que mis capacidades físicas se mantengan, no que empiecen a descender, porque muchas veces
entreno, obtengo una muy buena forma, unas muy buenas capacidades básicas, unas muy buenas bases de fuerza, resistencia, velocidad, pero en el momento de la competencia no las entreno, las descuido un poquito y empiezan a descender. No, aquí la idea es mantenerla. ¿Listo? Y la preparación física en los periodos de transitorios hay que mantenerla. Hay que bajar las cargas y hay que hacer unos procesos activos del entrenamiento. O sea, hay que seguir entrenando, ya no con la misma intensidad, digamos, si tengo 2 semanas o una semana de tránsito con miras a empezar la nueva periodización, pues no es quedarme en mi casa quieto totalmente, sino simplemente disminuir mi volumen de entrenamiento. Entonces ya no entreno 2 horas, sino entreno 1 hora, ya no hago 50 lanzamientos, sino hago 20, 30 lanzamientos, ya no levanto toda esa cantidad de kilos, sino al contrario, bajo la carga en kilos, ya no corro todas las distancias que tenía planificado correr, sino ya bajo un poquito el kilometraje. A nivel de la preparación técnico-táctica, que sería la tercera particularidad, ¿sí? Está en la etapa de preparación general, pues todo el tema de la reestructuración de habilidades motrices, o sea, la corrección de gestos básicos, coordinación, aprendizaje de nuevos ejercicios, que esos ejercicios vayan obviamente enfocados a generar una base deportiva. ¿Listo? Y en la etapa de preparación general, pues ya aquí es el perfeccionamiento de los gestos técnicos, el perfeccionamiento de las acciones tácticas, ¿sí? En la etapa de preparación especial. No esperen llegar a la etapa precompetitiva, al periodo precompetitivo para poder ustedes hacer todo este perfeccionamiento. No, lo pueden empezar a hacer en la etapa especial. Si ustedes se dan cuenta, todo es una articulación o un encadenamiento de la una con la otra. ¿Listo? Y ya les muestro por qué hablo de encadenamiento. ¿Listo? En el caso de la preparación técnico-táctica en el orden competitivo, pues simplemente es pulir a mi deportista en la parte competitiva en esos aspectos técnico-tácticos. Preferiblemente modelar la competencia. Eso es lo que prefiero ahí en esa etapa competitiva, es modelar la competencia, ¿sí? Entonces, ahí pulo el gesto técnico, cómo voy a salir, qué pasa si me quedó un pin separado del otro, cómo lanzo, cómo me ubico, cómo voy a manejar los ritmos en mi competencia para estar tranquilo o para tener una acción más concreta o más precisa del movimiento. Y en cuanto a la técnico-táctica en el periodo transitorio, simplemente pues tengo que dedicarme a eliminar fases o errores detectados en la competencia. Es simplemente hablarlos, no es empezar a corregirlos porque recuerde que estamos en un periodo de tránsito. Es identificarlos como ya los identificó en la competencia o los identificó en el desarrollo, en el proceso de entrenamiento, simplemente o en la competencia de control, simplemente lo que hago es retroalimentar a mi atleta, retroalimentarme yo mismo, ¿listo? Y empezar a corregir esas deficiencias, ¿listo? Y plantearme algunas tareas en ese periodo transitorio. Entonces, por eso les decía que a nivel de preparación física es bajar la carga, es bajar el volumen de entrenamiento. Pero mire que en ese periodo transitorio puedo combinar esa parte de preparación física, bajé la carga de preparación física, también voy a bajar la parte de preparación técnica, pero puedo plantearme metas. Entonces, vamos a entrenar 3 veces a la semana, ya no vamos a entrenar todas las veces, todos los días. Vamos a entrenar 3 vecesitas, pero sus tareas de entrenamiento van a estar enfocadas a corregir el efecto, a corregir el agarre, a corregir el péndulo, etcétera, etcétera. A nivel de la preparación psicológica, mire que si ustedes analizan yo creo que todos nos hemos dado cuenta aquí que cuando hablo de particularidades hablo de componentes del entrenamiento. ¿Sí? Porque estamos hablando de componente del entrenamiento, la preparación física, la técnica, vamos con la psicológica, que a nivel de la preparación general del atleta, hablamos que son las capacidades de voluntad. Todo es aquí en la parte de preparación general, como es mucho volumen, poca intensidad o mucha intensidad, poco volumen, pues es hablar de las capacidades volitivas y de la personalidad de nuestro atleta. Entonces ahí las programo dentro de mi periodización. En la etapa de preparación general tengo que planificar o construir todo el proceso de cualidades volitivas. En la etapa de preparación especial ya pues
a nivel psicológico tenemos que trabajar con ellos para que toleren las grandes cargas, para que toleren la intensidad del entrenamiento, porque recuerde que en la parte de preparación especial aumenta la intensidad y disminuye el volumen, ¿sí? Entonces, ahí en esa parte es donde yo tengo que mi atleta se vuelva resiliente, que aguante la intensidad de un modelamiento de competencia, que aguante el estrés en alguna competencia de control, etcétera, etcétera. A nivel competitivo, pues simplemente que nuestro atleta en la competencia esté 100% concentrado, que sepa manejar los estados de ánimo, que sepa manejar sus emociones, que sepa manejar el comportamiento, el desarrollo y que sepa tomar decisiones dentro de la misma competencia. Y en el periodo transitorio simplemente es hablar de sus victorias y de las posibles derrotas que se generaron. O sea, ¿por qué ganaste? ¿Cómo te sentiste cuando ganaste? ¿Qué fue lo primero que pensaste en ese momento que ganaste, que obtuviste esa medalla de oro? Psicológicamente, ¿cómo estabas? Físicamente, ¿cómo estabas? ¿Sí? Y si hablamos de derrotas, bueno, ¿por qué crees que falló? ¿Por qué crees que no logramos la medalla? ¿Por qué crees siempre una retroalimentación positiva? ¿Sí? No decirle a nuestro atleta, ah, es que usted la embarró, es que si usted se hubiera parado así, no, simplemente siempre tiene que hacer una retroalimentación positiva. ¿Listo? Ahora hablemos de una relación que es nuestra quinta particularidad, que es la relación entre la preparación general y la preparación especial. Entonces, en la etapa de preparación general, si hablamos de esas dos relaciones, simplemente el mayor contenido de la preparación general está sobre la preparación especial. Entonces, ¿a qué hacemos esto? Que para poder desarrollar una adecuada preparación especial, tengo que hacer unos buenos trabajos de base. Si yo no hago unos buenos trabajos de base, no espere que en la etapa de preparación especial se obtengan los resultados que queremos con miras al desarrollo de nuestro atleta. A nivel de competitivo, pues simplemente toma un mayor porcentaje de interés la parte especial. ¿Por qué? Porque estamos haciendo modelamiento. Ahí ya no me puedo devolver, pero es que le faltó fuerza para lanzar la bola. Venga, hacemos trabajos de fuerza. Ahí no me puedo devolver. Simplemente ya debo llegar bien armadito y lo que hago ahí es que refuerzo la parte de preparación especial. ¿Cómo? Simplemente si nos faltó fuerza, pues miremos ejercicios acordes con la bola que nos ayuden a desarrollar un poquito la fuerza, no sé, poner una bola más pesada, etcétera, etcétera, o simplemente realizar una mayor cantidad de lanzamientos para que el atleta asimile eso. ¿Listo? Y en el periodo transitorio, pues simplemente nos devolvemos. Quitamos todo ese tema de estrés de la preparación general que la tuvimos durante 2 etapas o durante 2 periodos y lo quitamos y nos regresamos a la preparación general. Todo lo que hicimos durante la preparación general lo podemos hacer aquí en este periodo transitorio. ¿Listo? Y la dinámica de las cargas. Mire que la dinámica de las cargas aquí vuelvo y siempre insisto en la carga porque juegan un papel importante. A nivel de la etapa de preparación general, la cantidad de ejercicios es mucho mayor que la calidad de ejecución. O sea, yo tengo que hacer mucho volumen, poco volumen y con ejecuciones generalizadas, más no especiales. ¿Listo? Predomina la parte aeróbica del entrenamiento. ¿Sí? En la etapa de preparación general, en el caso de los bolicheros, aquí es donde yo tengo que hacer todo el tema de la resistencia aeróbica. No tengo por qué ir a hacerla en el competitivo, no tengo por qué ir a hacerla en el transitorio, simplemente lo hago en la preparación general. ¿Listo? En la etapa de preparación general, la dinámica de las cargas se da con ritmo de ejecución, los gestos técnicos y la calidad de los ejercicios es mucho, pero mucho
mucho, perdón, hago un paréntesis ahí, ¿me escuchan bien o están entrecortados? Es que me acaba de salir un aviso de que Está internet perfecto, inestable, ¿me profe. escuchan? No, Listo. Está perfecto. Gracias. Es que me salió un aviso de internet inestable y me preocupa porque aquí en este tema de las cargas, cualquier cosita que se nos corte y no escuchemos, nos enredamos. Las cargas en la etapa de preparación especial son mucho más específicas y son de mayor calidad y de mucho desarrollo de calidad y de perfección. ¿Listo? Entrenamos en cierto nivel la parte aeróbica y pasamos a los trabajos mixtos y a los trabajos anaeróbicos y aeróbicos. En el caso de ustedes, estos trabajos anaeróbicos y aeróbicos, pues antes, ¿sí? Podemos mantenernos en un periodo en desarrollo de la capacidad aeróbica o simplemente podemos hacer algunos trabajos de Farlek o de repeticiones o de manejo de ritmos ahí corticos, pero no grandes distancias, porque ustedes no necesitan grandes distancias. ¿Listo? A nivel competitivo, la dinámica de las cargas es simplemente la intensidad de la carga está al 100%, porque el atleta no entrena para dar el 80% en una competencia. El atleta entrena para dar el 110, 120% en la competencia. Entonces, son menos la cantidad de ejercicios, pero mayor el desarrollo o la aplicación de los mismos. Es decir, son solamente 3 ejercicios: péndulo, lanzamiento, efecto. Pero entonces el volumen de cada ejercicio, muchísimo. 50 ejercicios de 50 repeticiones del péndulo, 50 repeticiones cumpliendo el efecto del touchpin, etcétera, etcétera. O sea, ya son mucho más específicos. Listo, trabaja mucho, intensidad alta. Y en el periodo transitorio simplemente bajamos totalmente el volumen y la intensidad, obviamente buscando que sea más predominante el volumen que la intensidad, y podemos volver a hacer como una fase de recuperación en la parte aeróbica. Entonces, si corría 10 kilómetros, pues ahora voy a correr 5, o si corro los mismos 10, pero ya no voy a correr a un 90, un 80%, un 70% de la frecuencia cardíaca, sino que voy a bajar a un 40, a un 50% de la frecuencia cardíaca. Mire que este cuadrito es tomado del libro que les comento de Armando Forteza de la Rosa, Planificación del Ortodoxo a lo Contemporáneo, y a mí me gusta porque este cuadrito me guía mucho cuando tengo que construir un plan de entrenamiento, porque me baso en mis particularidades y busco qué tengo que desarrollar en cada particularidad. Entonces, ahora hablemos de la ciclicidad del entrenamiento deportivo. Ciclicidad, ¿a qué hace referencia? Al ciclo, ¿listo? A cómo estructuro ese proceso de entrenamiento en el tiempo, o sea, planificación, y cómo la organizo en ese determinado tiempo, o sea, periodización. Entonces, la ciclicidad es la forma estructural del mismo, o sea, del mismo plan de entrenamiento, sino que se unifica en la estructura periódica para organizar el proceso de entrenamiento. Esta ciclicidad habla que, como su palabra lo dice, todo es de orden cíclico, continuo, cíclico, y tiene 2 niveles: la microestructura, que lo conocemos como microciclos, y la macroestructura, la mesoestructura, que la conocemos como mesociclos, porque la planificación como tal es la macroestructura, y aquí lo vamos a ver en esta diapositiva. Entonces, mire, la ciclicidad del entrenamiento, un periodo bloque, la preparación general, la preparación competitiva, o sea, sería periodo de preparación general, periodo de preparación competitiva. Bloque lo vamos a hablar dentro de 8 días cuando veamos ATR. ¿Listo? La etapa o mesociclo. Entonces, la etapa de preparación general, la preparación general por lo generalmente la divido en 2 etapas. La etapa de preparación general, la etapa de preparación especial, que nos lo habla aquí, mire, etapa de preparación general, etapa de preparación especial. ¿Listo? La competitiva, la etapa precompetitiva, que es donde yo empiezo a desarrollar el modelamiento, donde voy aumentando mucho más la intensidad, donde me voy acercando a la realidad de la competencia, y mi etapa competitiva, que es donde yo ya compito. Y viene mi periodo y mi etapa transitoria.
Y aquí en micro, pues simplemente, ya lo vamos a ver, usted determina cuántos micros le va a dar a la preparación general, a la especial, al precompetitivo, al competitivo y al transitorio, basado en unas normativas. Entonces, mírelo aquí ya de una forma muy general. Tengo mi temporada, aquí lo ven ustedes aquí arriba, mi temporada. Basada en mi temporada, pues tengo mi macrociclo o la estructura grande. Y esa estructura grande la divido en algo más pequeño que se llama mesociclos, ¿sí? Entonces, aquí están mis mesociclos de acuerdo al macrociclo, como yo los quiera distribuir. Y esos mesociclos, para que cumplan un objetivo y podamos desarrollarnos de forma adecuada deportivamente, tiene unos microciclos, cada uno debe tener una meta. ¿Listo? Cada microciclo debe tener un objetivo principal y de los microciclos nos vamos a las sesiones de entrenamiento. Entonces, vamos de lo más grande, que es el macrociclo, a lo más chiquito. Entonces, no podemos decir de que yo planifico cuando solamente construyo un macrociclo. Ah, no, es que tenemos la competencia en octubre, entonces ahorita en enero lo voy a poner a que corra, lo voy a poner a que haga fuerza. Nada, mire que todo va progresivo, todo tiene un encadenamiento metodológico, de lo grande a lo más chiquito. Y si lo miramos por principio del entrenamiento, que es de lo simple a lo complejo, vamos de la sesión a la temporada, ¿listo? De lo más pequeño, que es la sesión, a la temporada, que es lo más complejo, o a la macroestructura. Entonces, dentro de la ciclicidad del entrenamiento, pues hablamos que hay macroestructuras que se llaman megaciclo, que eso lo vimos la sesión anterior, que es megaciclo de 2 a 4 años. Tenemos ahora la que vamos a construir nosotros, la que nos interesa a nosotros, que es macrociclo, que puede ser de orden por cuatrimestres, por semestres o anuales. Por cuatrimestres, cuando tenemos 3 competencias fundamentales en el año. O sea, un macrociclo de 3 picos. ¿Listo? Las semestrales, cuando tenemos 2 competencias en el año, es decir, un macrociclo de 2 picos o una periodización de 2 picos, una periodización tradicional. La cuatrimestral es una periodización tradicional de 3 picos. La semestral es una periodización tradicional de 2 picos y la anual es una periodización tradicional de un solo pico. ¿Pico a qué se refiere? A competencias. 3 competencias, 2 competencias, 1 competencia. ¿Listo? Los mesociclos. Los mesociclos los podemos armar desde una semana hasta de 12 semanas. Entonces, un mesociclo para mí me puede durar una semana. ¿Sí? Pero si estoy en la etapa de preparación general, sería ilógico hablar de que tengo una semana. Mi mesociclo es de una semana. Ya puedo hablar un mesociclo de 12 semanas. Los microciclos, por lo generalmente, los puedo planificar entre 2 a 14 días, los microciclos, de 2 a 14 días. Y pues la sesión es el día a día, lo diario. ¿Listo? Entonces, hablemos de los periodos y las etapas en una periodización tradicional. ¿Listo? Qué pena, es que tengo ahí. ¿Listo? Hablemos del periodo preparatorio en una periodización tradicional, y ese periodo preparatorio es donde desarrollo todos los elementos de base que me llevan a adquirir mi forma deportiva y que me permiten y me aseguran que voy a consolidar esa forma deportiva en un tiempo determinado. En ese periodo preparatorio, ¿qué ejercicios puedo hacer? Y cómo y en qué distribución en el tiempo los puedo hacer. Puedo hacer ejercicios de fuerza rápida, saltos, lanzamientos, velocidad, levantamiento de pesas. En este caso, de los bolicheros, el que quiera hacer levantamiento de pesas. ¿Listo? El levantamiento de pesas, nos referimos a los 2 movimientos clásicos de la modalidad, que es arranque, envión. Entonces, bolichero que lo quiera hacer y lo puede hacer es bienvenido, porque pues son ejercicios muy completos para desarrollar la fuerza a nivel general. Y esa parte de la fuerza rápida podemos distribuirla entre 2.5 meses, es decir, 10 semanas a 4 meses, o sea, a 16 semanas, entre 10 y 16 semanas. La resistencia,
que pueden ser carreras de distancias medias, carreras de fondo, la natación, el remo, etcétera, que lo podemos hacer entre 4 y 6 meses en una planificación. Combate, ejercicios de combate de 3 a 5 meses, y en el caso de nosotros, todos los ejercicios de arte competitivo y precisión, de todo lo que tiene que ver con el bowling, una planificación, un periodo preparatorio puede ir entre 4 a 6 meses. Entonces, sí me hago entender, todos los deportes de fuerza rápida, saltos, lanzamientos, ejercicios de velocidad y levantamiento de pesas, un periodo preparatorio comprende entre 2.5 a 4 meses. Los de resistencia, cuando hablo de distancias medias y largas, ¿listo? Es un periodo preparatorio entre 4 o 6 meses, en combate un periodo preparatorio entre 5 meses, y el de nosotros entre 4 y 6 meses. ¿Sí? Cuando hablamos de una periodización larga, cuando tenemos 10 meses para trabajar, ¿listo? Porque ya cuando hablamos de atletas experimentados, pues el tiempo se nos reduce y pues trabajamos en ATR. Y aquí, la etapa de bueno, en juegos deportivos de 3 a 5 meses. Pero estos meses, ¿en qué o cómo divido estos meses? Hablemoslo mejor así. ¿Sí? En el caso de arte competitivo, estos 4 a 6 meses, ¿cómo los divido? Tengo dos opciones, y aquí es donde yo siempre le digo a mis estudiantes de universidad, cuando dictaba clase en universidad, yo les decía a ellos, aquí es donde sale a relucir una materia que no nos dan a nadie, ni a los ingenieros, ni a los médicos, ni a nosotros los del área del deporte, a nadie le dan esta materia en la universidad, que se llama creatividad. ¿Sí? Entonces usted aquí es donde empieza a jugar con estos 4 a 6 meses, ¿cómo los distribuyo? ¿Qué necesito más? Venga, necesito más enfocarme en la preparación general porque necesito desarrollar mejor la forma deportiva. Entonces, de estos 4 o 6 meses, ¿cuántos le voy a dar al periodo preparatorio? Y de estos 4 o 6 meses, ¿cuántos le voy a dar a la etapa de preparación especial? ¿Listo? Entonces, no sé, ojalá les quede claro, porque esto sí es fundamental, fundamental al momento que yo construya una periodización tradicional. Es fundamental la distribución de esto, porque basados en esto, en el periodo, en la preparatoria general y en la preparación especial, aquí es basado donde nosotros podemos que la forma deportiva realmente sí se mejore, sí se desarrolle. Entonces, permítame un momento. Entonces, las etapas del periodo preparatorio, las que hablábamos anteriormente, estas dos, etapa preparatoria y etapa de preparación especial. ¿A qué hace referencia la etapa de preparatoria o preparación general? Su característica es crear la base para adquirir la forma deportiva. ¿Qué buscamos? Elevar el nivel de la capacidad de trabajo de nuestros atletas. ¿Por medio de qué? A través de las capacidades funcionales, motrices y de hábitos. ¿Listo? ¿Y cuánto me dura esta etapa? Depende esencialmente del nivel de preparación del deportista. ¿Se acuerda que aquí les decía, desde estos 4 o 6 meses que tengo, cuánto le voy a distribuir a mi deportista si está mal físicamente? Si definitivamente necesito hacer más acento en la preparación física. Entonces, ¿cuánto es? ¿Listo? La etapa de preparación especial. ¿Cuál es el objetivo? Crear las condiciones de adquisición inmediata para la forma deportiva. O sea, ya toda la parte especial que requiere la forma deportiva. ¿Qué utilizo? Pues simplemente le voy a entregar entre un 30 y un 40% de estos 6 meses, de estos 4 o 6 meses. ¿Listo? Y simplemente lo que busco es que me lleven hacia el alto rendimiento. Simplemente en esa etapa de preparación especial es donde yo, todos esos ejercicios especiales del deporte, del bowling, me vayan enfocados a que cada día el atleta vaya creciendo y se vaya acercando mucho más al alto rendimiento. En el periodo competitivo, simplemente pues, como se los comentaba en este grafiquito de los macrociclos, de los picos de competencia, entonces simplemente pues lo hablamos de forma anual o semestral, ¿sí? ¿Y en dónde las ubico?
¿En qué parte del calendario? Basadas en las competencias hacia atrás es que empiezo a construir. Yo no construyo de enero a diciembre, sino de diciembre a enero. ¿Por qué? Porque en diciembre es donde tengo que tener la mejor forma deportiva de mi atleta. Y de ahí para atrás empiezo a construir. ¿Cómo le construyo para que llegue aquí? ¿Listo? Entonces, eso. ¿Qué buscamos en el periodo competitivo? Simplemente aplicación y control de las cargas desarrolladas durante el periodo preparatorio. ¿Listo? En la parte competitiva es donde evalúo, donde controlo, donde miro si lo que yo realicé en el periodo preparatorio, bien sea en el especial y en el general, tienen o cumplen la función de haber mejorado la forma deportiva, y eso lo miramos también en el resultado de la competencia. Y ese periodo competitivo y ese desarrollo de la forma deportiva depende de qué, del periodo preparatorio y de la organización que yo le dé a las competencias. ¿Listo? Tenemos, por último, el periodo transitorio. Entonces, ese periodo transitorio está orientado a las actividades de descanso activo, puro descanso activo. ¿Listo? Pasivo es cuando definitivamente ya llegó diciembre, quiero descansar un poquito y quiero aislarme, porque eso es bueno en el deportista, aislarlo de su rutina diaria, de su mecanismo diario de la competencia, del entrenamiento, eso es bueno. ¿Listo? Entonces, pero pues obviamente que no le vayamos a decir, oiga, 2 meses, enero, diciembre y enero, tómese un descanso pasivo, vaya a cine, y vaya y pasee, y vaya y no sé qué, y vaya así, porque cuando me llegue nuevamente en enero o febrero, pues me toca hacer mucho más esfuerzos para recuperar la forma deportiva. Entonces, es eso. Dentro de estos periodos transitorios, yo siempre aconsejo que se hagan, que al atleta se saque de su entorno deportivo. O sea, si es el bolichero, saquémoslo de las pistas, saquémoslo de los pines, saquémoslo de la bola y pongámoslo a nadar, pongámoslo a montar bici de forma controlada. Incluso en estos periodos, en este periodo de preparación general, si yo no quiero correr, pues lo pongo a nadar. Si no quiero nadar, pues lo pongo a montar bici. Ah, que no me gusta, pues lo pongo a hacer carreritas de montaña, a subir montaña, a hacer lo que llaman el cross country a pie, ¿sí? Porque eso me ayudan dentro de mi preparación general, ¿sí? Me ayudan a desarrollar la capacidad aeróbica de preparación general, ¿listo? Y es chévere empezar de una forma diferente, que no siempre sea el correr o el coger la bola y estar lanzando. Ahora hablemos de mesociclo. Los mesociclos son estructuras de organización del entrenamiento en un periodo de tiempo. Esos mesociclos los distribuyo a lo largo de mi macrociclo. Entonces, el macrociclo lo divido en mesociclo. ¿Listo? Y estos están conformados por microciclos de diferentes tipos. Entonces, hablemos de los tipos de mesociclo. Tenemos los mesociclos entrantes, o algunos autores los llaman de ajuste, otros los llaman mesociclos introductorios. ¿Y cuál es la característica de este mesociclo? Pues simplemente iniciar el periodo preparatorio. Y el nivel general de intensidad, o sea, la intensidad del entrenamiento en los mesociclos entrante o de ajuste o introductorio es bajo, y el volumen es medio tirando a alto. No siempre alto, es medio tirando a alto. ¿Listo? El mesociclo básico, otros lo llaman mesociclos de carga, entonces también se da en el periodo preparatorio, capacidades funcionales del organismo del atleta. ¿Listo? Seguido de esos, pues viene el mesociclo desarrollador de choque. O sea, cuando a mi atleta lo voy a chocar. ¿Se han escuchado por ahí eso? No. Esta semana nos toca chocar. Entonces uno se imagina, uy, ¿será que lo va a poner a hacer trabajos de fuerza cuerpo a cuerpo con otro deportista, o lo va a poner a chocar con la pared? No. Lo voy a chocar quiere decir que el deportista pasa de una capacidad de trabajo estable, que es la parte preparatoria, ¿sí? Y lo que hace es aumentarle las cargas.
Y aumentar las cargas, ponerle mucha más intensidad o ponerle muchas más repeticiones o mucho más volumen. Eso es el mesociclo de choque. Aproximador, esos mesociclos aproximadores es cuando ya estoy cerquita a la competencia y simplemente lo que voy haciendo es un descenso progresivo de la carga, ¿listo? Y aumentando un poquito mayor la intensidad, ¿listo? Y esto me lleva a que yo pueda tolerar las exigencias del entrenamiento, sean tolerables y que también sean tolerables dentro de la competencia. Después viene el mesociclo preparatorio de control, o sea, cuando hacemos los controles, cuando hacemos los test, ¿sí? Eso lo hacemos por lo generalmente en los mesociclos de transición o previo a la competencia o iniciando una temporada. El mesociclo precompetitivo es donde yo ya empiezo a modelar mi competencia y me aproximo de la mejor forma posible a ella. ¿Listo? El mesociclo competitivo, pues su nombre lo dice, es enfocado a la competencia. Mesociclo competitivo no quiere decir que solamente el día o los 3 días de la competencia. Puede ser la semana anterior a la competencia o la misma semana de la competencia, lo podemos nombrar mesociclo competitivo. De mantenimiento o de restablecimiento, que lo utilizamos en los periodos de transición, es simplemente buscar los medios generales y especiales de la competencia, o sea, que busquemos mantener esos niveles ahí, que no se nos vayan a bajar tanto, sino que yo pueda decir a mi deportista, se va de periodo de tránsito, pero nos vamos a mantener activos, vamos a seguir yendo a las pistas, ya no con la misma intensidad, sino vamos a bajar un poquito, entonces ya no viene 2 veces al día, sino viene un solo día, una sola vez al día, etcétera, etcétera. Y los de restablecimiento, preparatorios de restablecimiento, que es similar al mesociclo básico o al mesociclo de carga, simplemente que busca es la recuperación mediante un objetivo principal. Entonces, estos son los mesociclos, estos son importantes que los tengamos en cuenta porque de acuerdo a la orientación y a la intensidad que yo le di a la carga, los tengo que ir ubicando dentro de la macroestructura. Entonces, aquí hay un resumen de mesociclo versus periodo versus tiempo de duración. Entonces, el mesociclo entrante lo basamos en el periodo preparatorio y puede durar entre 2 y 4 microciclos. El básico está en el periodo preparatorio o en la etapa preparatoria, bien sea general o especial, ¿listo? Y está entre 4 y 6 microciclos. El básico desarrollador está en la etapa de preparación general y especial, ¿listo? Y puede durar entre 4 y 8 microciclos. El básico estabilizador está en la etapa de preparación general y especial y 4 y 3 microciclos. El de control o el preparatorio está en la etapa especial y en la etapa competitiva, ¿listo? Que puede ser y puede durar entre 6 y 8 microciclos, pueden estar entre 6 y 8 microciclos. ¿Listo? La precompetitiva, que está en la etapa competitiva o en el periodo competitivo y está entre una duración de entre 6 y 8 micros. El competitivo está en la etapa o periodo competitivo y puede tener la duración entre 4 y 6 microciclos. Y el de restablecimiento o de tránsito, que puede estar entre 6 y 8 microciclos. Entonces hablemos de microciclos. Simplemente son las unidades más pequeñas, ¿listo? O unas unidades pequeñas y pueden variar entre 1 y 4 semanas. Inclusive las podemos extender hasta 6 semanas cuando hablamos de unos periodos de vacaciones. Entonces un microciclo de recuperación puede ser un microciclo de 6 semanas, ¿listo? Tienen unas fases, ¿listo? Y esas fases pues es donde podemos hacer nuestros entrenamientos más o hacerlos más de recuperación, ¿listo? Y tienen un objetivo concreto, son de objetivos puntuales, ¿listo? Hablemos que tenemos microciclos de orden ordinario o introductorio, que es el crecimiento uniforme de las cargas por el volumen, o sea, vamos aumentando volumen y se va creciendo la carga a través del volumen, ¿listo? Y por un tiempo limitado que es la intensidad, ¿listo? Son propios en la preparación general y especial. Ahí es donde utilizamos los microciclos introductorios o ordinarios, ¿listo? Los microciclos de choque, mire que tienen mucha relación los mesociclos con los microciclos de choque, impacto o carga.
Es característico porque crece el volumen, ¿listo? Que se van dando ese volumen creciente de cargas, pero es más enfocado hacia la intensidad del entrenamiento, ¿sí? Hacia esa intensidad del entrenamiento lo vamos enfocando o vamos construyendo estos microciclos de choque, y estos se dan mucho en la parte de la preparación especial. Esto viene el microciclo de activación o de aproximación, que pues es cuando ya estoy cercano a la competencia, entonces utilizo las cargas versus el descanso y miramos cómo se va comportando el deportista en el aumento de la intensidad. ¿Listo? Los microciclos competitivos es donde vamos a full, donde vamos volumen a full, volumen intermedio, intensidad a full, al 110, 120% de esa intensidad, porque lo que les digo, el atleta en una competencia no se guarda nada, al contrario, siempre da mucho más de lo que tiene que dar en la competencia. Y pues nuestro microciclo de recuperación, que lo único que buscamos es que pasar de esos aspectos tensos, de esos aspectos excesivos de carga a una disminución progresiva de la carga, buscando que el atleta se nos recupere de todo el esfuerzo, de todo lo que hicimos anteriormente de la competencia y en la competencia. Entonces, miremoslos aquí. El rango del volumen versus la intensidad de acuerdo al microciclo. Entonces, el tipo de microciclo ordinario o corriente lo utilizamos en el periodo preparatorio. El volumen es medio alto y la intensidad es baja. En los microciclos de choque, que los utilizamos en la prep especial, el volumen es medio alta y la intensidad es alta. Cuando hablamos de aproximación, modelaje o competitivo, lo utilizamos en el periodo competitivo. El volumen es medio bajo y la intensidad es alta. ¿Listo? En el competitivo, que se utiliza en el periodo competitivo, el volumen es bajo y la intensidad es bastante alta. Y en la recuperación, tanto volumen como intensidad son bajas y lo utilizamos en el periodo preparatorio, en el periodo competitivo y en los periodos de tránsito. ¿Por qué digo que en el periodo preparatorio, o por qué dicen que dice García Manso, que en el periodo preparatorio, competitivo y transitorio? Porque cada vez que yo vaya terminando una etapa o un periodo, pues debo dar, así sea, unos días de tránsito. ¿Listo? Entonces terminé la preparación especial, dejo un día o un microciclo de tránsito. Empiezo la preparación especial, un microciclo de tránsito. Competencia, termino la competencia, 2 o 3 microciclos o un microciclo de tránsito. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Entonces, eso hasta el momento es lo de la preparación general de la periodización, perdón, la periodización, se me perdió aquí. La periodización tradicional, en cuanto a cómo se organiza, cómo se distribuye dentro de la macroestructura. Ahora miremos de forma rápida la macroestructura que yo les voy a compartir hoy mismo, si no es en la tarde, es en horas de la noche, a la federación para que la comparta con ustedes, porque en base de esta macroestructura es donde vamos a trabajar la parte práctica. Entonces, aquí está. ¿Listo? Entonces, miremos esa macro. Como lo pueden ver, lo que yo les decía aquí, la macroestructura, pues el plan gráfico de entrenamiento, el deportista o el equipo, el deporte, el deporte tiene modalidad de cuándo a cuándo va. ¿Listo? Las convenciones, cuando es un control médico, cuando es un control físico, cuando es un control técnico, cuando es una concentración, cuando tenemos un control de lactato. Entonces, yo todo esto lo tengo, esto lo construimos de Bogotá con el equipo de metodólogos del 2015. Es una macroestructura que está prácticamente formulada. Entonces, vean lo que
aquí lo tengo, entonces los controles los ubico aquí. Las semanas, esta es una macroestructura para 53 semanas, o sea, para un año. ¿Cuándo inicia la semana? O sea, ¿cuándo empieza este micro? Que esto es por semana. ¿Cuándo empieza este micro? ¿Cuándo empieza este? ¿O cuándo empieza esta semana? ¿Cuándo empieza esta otra semana? ¿Cuándo empieza? Los meses, que de aquí ustedes los distribuyen, se pueden unir las celdas y todo. Entonces, mire, aquí podemos unir y poner, digamos, febrero. ¿Listo? Y así sucesivamente. Entonces, ahí lo tenemos de esto. El periodo bloque, pues en este caso vamos a hablar de periodización tradicional, entonces que tiene la preparación general, tiene la etapa, el periodo competitivo y el periodo de tránsito, y esos periodos pues están distribuidos en una etapa. En el caso del periodo de preparación general, tiene una etapa de preparación general y una etapa de preparación especial. El periodo competitivo tiene un periodo precompetitivo y un competitivo, y el de tránsito pues es tránsito. ¿Listo? Micro, el número de micro, entonces micro 1, micro 2, bueno, o si es de 2 semanas, como nos lo hablaba la teoría, entonces micro 1, si es de 3 semanas, entonces como lo hablaba la teoría, micro 2, etcétera, etcétera. Aquí ya tienen que empezar ustedes a analizar toda esta situación. Entonces, el volumen. Entonces, si estamos en un periodo de preparación general, vamos al 50% y la intensidad en un 25%. Y aquí yo calculo que el rendimiento de mi atleta está en un 50%. ¿Listo? Entonces, si yo voy aquí a la gráfica, mire que él me va graficando volumen, intensidad, que es este rombito, y forma deportiva, mire. Aquí va. Entonces, sigamos. Entonces, ya aquí la segunda semana al 55, la intensidad la pongo al 30, la forma deportiva sigue en el 50, en el siguiente semana, pues ya me voy a un 60% de volumen, ya me quedo en una intensidad del 50%, mi forma deportiva ya debe estar en un 55%, etcétera. Él solito se va graficando. ¿Listo? Y esto es lo que vamos a hacer dentro de, si nos alcanza el tiempo, dentro de 8 días después de que veamos ATR, y si no, dentro de 15 días cuando ya tengamos que hacer el taller práctico. ¿Listo? La idea es que ustedes, por eso lo voy a enviar hoy, porque la idea es que ustedes, como se dice en palabras castas, ustedes lo empiecen a cacharrear y lo empiecen a analizar desde hoy. ¿Listo? Entonces, la ondulación, entonces aquí cuando hablamos de ondulación, pues decimos si es 3-1, 3 semanas de carga, una de descarga, etcétera, etcétera, que eso lo vimos la segunda conferencia. La tendencia del micro, entonces si es corriente, si es choque, si es competitivo, si es desarrollador, todo lo que vimos en la presentación. Aquí ubico las competencias principales, aquí ubico las competencias preparatorias, ¿listo? Y aquí el volumen en kilómetros, volumen en horas, en repeticiones, en kilogramos, de acuerdo a lo que ustedes, en el caso de nosotros, el volumen sería por repeticiones, ¿listo? Y vienen los componentes del entrenamiento, ¿se acuerdan los que los vimos? Las particularidades 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, mire, aquí tenemos un primer componente que es la parte técnica. Entonces aquí, bueno, aquí este estaba para ciclismo. Entonces en este podemos poner péndulo, efecto, agarre. ¿Listo? Eso lo podemos ir trabajando aquí. Aquí lo que hago es poner el número, en el caso del péndulo, cuántas repeticiones voy a hacer de péndulo, cuántas voy a hacer de efecto, cuántas voy a hacer de agarre. Viene el componente táctico, entonces aquí ustedes vienen es ubicación en la pista, ubicación, acercamiento, bueno, ustedes saben más que yo en cuanto a bowling, acercamiento, efectos, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Viene el componente físico. Entonces aquí ustedes ponen resistencia, la fuerza resistencia, la fuerza explosiva, bueno, los componentes técnicos, físicos que ustedes consideran que debe tener un bolichero. Componentes artísticos o coreográficos, pues aquí no, porque nosotros no somos ni nado sincronizado, que ya ahora se llama natación artística, no somos ni patinaje artístico, no somos ni gimnasia ni nada de eso. Entonces, esto no aplicaría para nosotros.
viene el componente psicológico. Entonces aquí podemos emociones, manejo de emociones, resiliencia, etcétera, etcétera. Viene el componente teórico, que pues aquí ustedes lo hablan, puede ser reglamento, análisis de competencia. ¿Listo? Eso ya lo envié. Por eso se lo voy a enviar hoy para que ustedes lo cacharríen. Yo siempre he dicho, y lo sigo insistiendo, que a pesar de que lo construimos nosotros para Bogotá, el conocimiento es de todos. Esto ya no es secreto. Otro me va a decir, tengo entrenadores que tienen planes gráficos mucho más estructurados, mejor dicho, que por poquito y entrenan solos. ¿Listo? Entonces los objetivos, ¿cuál es mi objetivo general? Entonces aquí lograr medalla de plata en el campeonato mundial. Mundial élite. Listo. Ahí está. ¿Cuál es mi objetivo competitivo? Pues la medalla. ¿Cuál es mi objetivo específico? Específico sería cuáles son en cuanto al desarrollo de mi trabajo. En lo técnico, ¿cuáles son mis objetivos técnicos? ¿Cuál es mi objetivo físico-atlético? ¿Cuál es mi objetivo teórico? Y de ahí para abajo le pueden poner más. Entonces, mire, aquí le puedo poner otro, insertar, y lo puedo llamar objetivo, ay, hijo de pucha, lo que no me bajó, allá. Objetivo nutricional, porque debemos tener un objetivo nutricional. ¿Listo? Un objetivo psicológico. Ahí. ¿Listo? Esto crece y crece y esto cada día pues lo podemos fortalecer más. Lo que pasa es que esto es algo muy sencillo, de fácil manejo y de fácil interpretación, tanto para nosotros los metodólogos, como para el entrenador, como para el deportista, como para el preparador físico, para el médico. Todo esto es de fácil interpretación. Entonces se los compartiré con ustedes. El que quiera ir adelantando el taller, bienvenido. Y vamos trabajando. Entonces, eso era la charla de hoy. No sé si hayan preguntas, dudas, comentarios, sugerencias, regaños. A ver, don Andrés, noto que usted allá en la parte de atrás tiene una bombita y tiene un aviso de feliz cumpleaños. Sí, Es porque el señor. señor Andrés está hoy cumpliendo está cumpliendo un año más de vida. Regalémosle un aplauso, prendan los micrófonos y regalémosle un aplauso. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Felicidades! Andrés, felicitaciones. No, ¡Feliz cumpleaños! muchísimas gracias. Muchas bendiciones. Bueno, es que yo recibí ahí, acabo de llegar unos correos de... Bueno, Feliz cumpleaños, Andrés. muchas gracias Bueno, a todos, muchas Andrés. gracias. Es ahí Y a una... pesar de cumplir años, nos cumpliste. Eso nos cumpliste a nosotros. Bien. No, eso es fundamental. A pesar de que Gracias. es una ¡Feliz jornada cumpleaños, laboral. Andrés! ¡Feliz cumpleaños! Muchas Bueno, gracias, entonces muchas gracias. podemos empezar con las preguntas ahora sí. Silenciamos los micrófonos y empezamos con las preguntas si hay preguntas. Preguntas. Andrés, John Jairo Soto, señor Franco, John Jairo Soto. Sí. Una pregunta y me puede ayudar un poquito a ilustrar. Cuando hablamos de descanso activo, lógicamente es diferente a descanso pasivo. Pero adicionalmente, cuando hablamos de descanso activo y que tratamos de poner los deportistas en otros deportes, como sugerencia, no sé, o como recomendación, que traten de hacer deportes que no vayan a ir en contravía del gesto técnico del bowling o en contravía de la preparación física del bowling. Te doy un ejemplo. Hay algunos deportistas que también practican tenis, golf, ping-pong o tenis de mesa, y algunas veces hemos encontrado que esos deportistas cuando regresan de su temporada de descanso tienen algunos ademanes del gesto técnico del deporte anterior y toca hacer unos ajustes respectivos. La pregunta es, ¿está bien lo cierto o estoy equivocado? No,
preferiblemente cuando yo hablo de llevar en la preparación o iniciar la preparación deportiva con otros modelos o con otros deportes, estos deportes no tienen que ir en contra del objeto principal, que en este caso sería el bowling. Si yo tengo, lo voy a poner así claro, si yo tengo un velocista de atletismo de atletismo, y en su etapa de preparación general lo que hago es ponerle, para que desarrolle la resistencia, lo pongo a montar bicicleta por largos periodos de tiempo, pues lo estoy dañando, ¿sí? Porque recuerden que su predominancia de fibras musculares son fibras rápidas, ¿sí? Y cuando yo lo pongo a montar, a desarrollar la resistencia por tiempos largos, pues estoy predominando las fibras las fibras lentas. Entonces lo empiezo a volver un deportista lento, ¿sí? Y después, cuando llegue a la etapa de preparación general, me va a costar volverlo a poner en su forma deportiva óptima. En el caso del bowling, pues sí, lo ideal es buscar deportes que no deterioren la técnica. De la técnica del bowling, no que deterioren, que dañen la técnica del tenis, toda la que quieran, ¿sí? Pero la técnica del bowling no. ¿Por qué? Porque una de las cosas más difíciles de corregir es la técnica. Volver a adquirir o quitar un hábito es mucho más difícil, y más si somos deportistas de gran trayectoria o de edad. Corregir un gesto, un hábito o una huella motriz que se deje es bastante complicado. Entonces lo ideal es que si van a hacer tenis, pues que no vayan a dañar la técnica del bowling, ¿no? Y siempre busquen que se enfoque a eso, o sea, y más ustedes que son un deporte muy técnico. Es que yo me he puesto, desde que empecé esta capacitación, me he puesto a mirar videos, a leer cosas de bowling, y o sea, por eso se llama por eso es un deporte de la agrupación Arte Competitivo y Precisión, porque es muy, pero muy, muy técnico, y dañar un gesto técnico para volverlo a incorporar cuesta mucho y quita tiempo. Vale, Andrés, muchas gracias. Osvaldo Valderrama. Gracias, muy buena charla y feliz día. Quisiera preguntarle qué tan compatible es el tejo para el boli, para precisión. Pues yo realmente no le veo como mucha relación, porque el lanzamiento de ustedes va hacia abajo, hacia una pista, ¿sí? Ustedes no hacen o me corrigen, de pronto estoy errado, ustedes no hacen un lanzamiento pendular, ustedes hacen prácticamente un lanzamiento longitudinal, ¿sí? Y el bowling tiene un lanzamiento pendular. Entonces empezaría yo a generar huella motriz hacia un lanzamiento hacia arriba y no hacia donde va enfocado. Yo consideraría que, a pesar que tiene como gestos similares, no son correlacionados, no se correlacionan los dos. Gracias. Andrés, permítame le aclaro, yo he sido metodólogo de tejo y de bowling, y al compañero que está preguntando eso le aclaro que nuestro movimiento generalmente de la muñeca viene de abajo hacia arriba, y el movimiento para transmitirle los giros al tejo viene del centro hacia afuera, bien sea derecho o sea zurdo. Quiere decir que ese deporte está contraindicado, aunque el gesto del hombro es muy similar, el de la mano es completamente contrario, entonces está contraindicado este deporte. Nomás en el agarre. Yo agarro aquí en la bola y el tejo lo agarro aquí en la palma. La bola la agarro con los dedos, el tejo lo cojo con la palma. Entonces lo que dice es muy cierto, yo no le veo ninguna relación al otro, y lo que hago es deteriorar la técnica totalmente, y después vaya, ubíquela nuevamente. Ah, claro, gracias. Carlos Benítez. Sí, Andrés, muchas gracias por todas las explicaciones de estas charlas que se han hecho a través del curso, a la federación también, y aprovecho para felicitarlo en su cumpleaños. Una cosita, pues todo esto culmina con el cuadro que nos mostró al final, en donde está la programación y la planeación del entrenamiento. En lo que queda, que son las 2 charlas subsiguientes, podríamos estar construyendo
un ejercicio enfocado directamente pues para la disciplina del bowling y mirando cada una de las fases para aterrizar esta parte teórica que ha llevado a poder formar, y ese es el propósito de cada uno de nosotros, formar un plan de entrenamiento, un proyecto de entrenamiento que tengamos y con todos los elementos que nos acaba de dar para efectos de poder hacer esa parte práctica, la podemos desarrollar en lo que nos queda de estas 2 charlas. Sí, la idea es que dentro de 8 días no me gaste mucho tiempo en la periodización por ATR. La idea es que hablemos qué es ATR, cuáles son los mesociclos del ATR, porque son muy sencillos: acumulación, transformación, realización. ¿Qué hago en la acumulación? ¿Qué hago en la transformación? ¿Qué hago en la realización? Y el resto del tiempo se lo demos a la periodización tradicional, a construir la periodización tradicional. Dentro de 15 días, la idea es que finalicemos la construcción de esa periodización tradicional y empezamos a construir una ATR. Ese es como el objetivo de estas 3 charlas. César Victoria. Bueno, buenas tardes y felicitaciones a Andrés y a todos los que están cumpliendo año hoy también, y ayer y mañana. Pues no es una, y con la benevolencia de Andrés y con el permiso de Andrés y la federación, pues no es una pregunta, sino es como un aviso parroquial, una invitación, porque la Liga de Bolo del Quindío va a iniciar un nuevo programa, unas nuevas actividades, y está requiriendo un entrenador o un técnico para la liga. De pronto los que estén interesados, los que conozcan quién puede estar interesado, entonces puede comunicarse con César Victoria en la Liga de Bolo. Muchísimas gracias. Ya está, Julio. Bueno, ¿quién más? Se va a acabar esto. ¿Más preguntas? Yo, María Teresa, ¿cómo están? Siga. ¿Cómo están todos? Andrés, ¿cómo te va? Andrés, es para lo siguiente, ya como en la segunda sesión conversamos un poquito sobre intensidad y tú dijiste que ibas a profundizar, ya cuando estuviéramos ya en la planificación general íbamos a hablar sobre la intensidad en bolo. Tú sabes que la intensidad en bolo es tan difícil este concepto, equipararlo con todos, entonces te estoy recordando sobre eso. En la definición de intensidad tú dices que se refiere a la calidad del trabajo realizado en un periodo de tiempo. De esa forma, mientras más trabajo se efectúe por unidad de tiempo, mayor será la intensidad. Entonces, ¿esto es medible cómo? ¿Esto es cualitativo o cuantitativo? ¿Cómo se podría medir la intensidad? Pues en bolo tenemos esa dificultad que no sabemos si es cualitativo o cuantitativo. La idea es que sea cuantitativa, por eso. Sí, la idea es que se mida, la podamos medir porque pues la idea es graficarla, ¿no? En la planificación ustedes se dan cuenta que hay volumen, hay intensidad, pero si grafico solo el volumen, ¿cómo voy a determinar la intensidad? Entonces, nos tocaría... El volumen se puede cuantificar con el número de repeticiones, pero la intensidad... La intensidad yo pensaría, no sé, inclusive yo ese complemento se los tengo, yo lo tenía planificado para la charla dentro de 8 días, hablar un poquito de esa intensidad porque pues estoy investigando todavía de cómo hacerla cuantificable, porque el volumen lo tenemos las repeticiones, la intensidad yo inclusive la estuve analizando, inclusive pensé en el número de aciertos, ¿sí? Si yo digo 10 lanzamientos y de esos 10 lanzamientos 7 moñonas, eso puede ser como intensidad, pero pues también puede ser medido como efectividad, ¿sí? Entonces, ahí tenemos por una investigación. Yo hablaba, no sé si ustedes se recuerdan, con Mónica Pardo, la metodóloga del Comité Olímpico. Yo hablaba con ella esta semana y decíamos, no, hablar de intensidad del bolo es empezar a diseñar una tesis de maestría. Andrés, José Luis Escobar. Hola, José. Sí, muchas gracias. Feliz cumpleaños, mi pana. Gracias, maestro. Para ayudarle un momento en esta pregunta,
nosotros estamos un poco inquietos con este tema de la intensidad en los deportes de arte competitivo y precisión. Meses atrás empezamos con el seleccionador nacional David Rivera, con el entrenador de desarrollo John Jairo Soto, una capacitación de la metodología ágil de Micobi, donde él nos enseña cómo cuantificar lo que son cualidades. Entonces, para acercar un poco a esta pregunta y entre semana, pues Andrés te va a dar el acercamiento de dicho material para compartir con toda la federación. Lo que se hace es lo siguiente. Primero se trabaja en medios de rúbricas. A través de esas rúbricas determinamos cada uno de los elementos técnicos en el bolo. Entonces, si vamos a hacer el lanzamiento, dividimos el lanzamiento en las fases que nosotros consideremos que es la más importante para que sea un gran lanzamiento para nosotros. ¿Por qué? Porque el lanzamiento de José Luis Escobar Useche no va a ser el mismo lanzamiento de Andrés Vargas. Entonces esto se hace individualizado, deportista por deportista. Pues, ¿por qué? ¿Por qué se hace individualizado? Porque cada uno tenemos un estereotipo de lanzamientos y cada uno tenemos unos movimientos básicos que venimos con él desde nacimiento. Entonces, así nosotros hayamos ingresado a la misma escuela desde los 4 años, cada uno va a tener un desarrollo distinto. Entonces empezamos a coger las habilidades de Andrés Vargas para el lanzamiento y lo empezamos a analizar. Entonces, cuando analizamos que Andrés Vargas en el lanzamiento hacia atrás de su brazo, él tiene un ángulo de 15 grados y está obteniendo un buen resultado, quizá yo no tengo ese ángulo de 15 grados, sino por el contrario, tengo que tirar el péndulo un poco más para atrás para que mi bola coja más velocidad, más efecto y poder derribar todos los pines. Entonces, así como este ejemplo tan sencillo, se hace cada uno de los elementos del análisis de la intensidad de bolos. Entonces, una vez yo tengo esto, eso ya me grafica un número cuantitativo. Entonces, para los entrenadores, metodólogos y todos los que estamos en el mundo del deporte, nos queda muy fácil decir cuál es el valor a complementar en cada gesto del elemento técnico. Y así yo puedo llevar a mi deportista a cuantificar esta intensidad. Para los que no lo conocen, José Luis Escobar es el meteorólogo del Ministerio del Deporte en los deportes de arte y precisión. Ahí lo que dice José es muy cierto, individualidad. El plan de entrenamiento se los ha hablado y es algo que es la individualidad del entrenamiento. Y más en ustedes, es que es muy complejo, muy complejo. Todo lo que dice José ahí, que el grado, que el péndulo, pues ahora toca empezar a determinar qué puntos o numeración se le da a cada punto para determinar si es intensidad 1, 2, 3, 4 o 5. Andrés, Jaime Monroy, entrenador de Exacto, Bogotá. Por ahí es. Nos hemos visto muchas veces seguramente en la UCAD. Como aporte a lo que se está diciendo y desde la experiencia de lo que nosotros hemos venido trabajando con Bogotá, nosotros buscamos que la intensidad sea la especificidad de cada movimiento de la técnica. Por poner un ejemplo, entonces en este momento Andrés Vargas va a trabajar entrega. Entonces necesito que la entrega sea con la mano exactamente por detrás. Entonces, la intensidad para la entrega con la mano por detrás para Andrés Vargas va a ser muy alta. Necesito que trabaje muy alto, que se esfuerce mucho, que se preocupe mucho por eso. Sin embargo, el problema que nos genera eso es que yo tendría prácticamente que estar filmando todos los lanzamientos, todos, y después del entrenamiento hacer un análisis de lanzamiento por lanzamiento para poder cuantificar en cuántos lanzamientos me obtuvo una intensidad alta y en cuántos una baja. Y así por cada uno de los movimientos que se realizan en la técnica del bowling. Entonces eso hace que el trabajo se vuelva pues interminable y adicionalmente no todos contamos con las herramientas o casi nadie cuenta con las herramientas técnicas como tienen algunos centros de entrenamiento en los que yo puedo medir muchas cualidades que tiene el jugador durante su lanzamiento y el resultado que pueda tener en temas de velocidad, de ángulo de salida de la mano, de muchas variables que al final lo que me limita
a dar una definición exacta de esa intensidad es cómo logro cuantificarlo. La cuantificación es supremamente difícil porque me tocaría tener unos elementos técnicos muy grandes para poder estar midiendo uno a uno los movimientos de cada deportista. Sí, profe, inclusive ya que usted lo habla, que con la mano atrás, que el gesto, el péndulo, ahí también tocaría relacionarlo con la efectividad, ¿no? Si mi péndulo es muy grande o muy corto, o si la mano la pongo muy atrás, muy adelante, muy, bueno, etcétera, etcétera, ustedes son los expertos. ¿En qué posición o en qué gesto técnico logré mayor efectividad? También podría relacionarse, pero entonces ahora realice la ecuación gesto Exacto. técnico versus efectividad. Pero es que una sería... cosa, un componente más que nos vuelve más compleja la ecuación es que la efectividad en la mayoría de los casos no depende de la técnica en el bolo. Ese es algo un poquito absurdo, pero así es. No el jugador que tenga la mejor técnica es el que gana. Es el mayor efectivo. El que gana, el que obtiene el mejor resultado, es el que encuentra la mejor zona de juego y tira la bola adecuada con la perforación adecuada para esas condiciones de ese día. Porque al día siguiente probablemente va a hacer lo mismo y no le funciona. Es que eso es lo que nos genera un sinnúmero de variables que nos ponen en una situación muy compleja con respecto a la intensidad. La efectividad, mire, de hecho, otro problema que tenemos en la planificación deportiva es que el resultado ni siquiera necesariamente es cuantificable. A veces yo tengo que exponer el resultado de mi atleta es por la posición en la que quedó dentro del evento y no por el número de pines derribados. Para que usted me entienda, en un aceitado fácil, el que gana puede tirar 230 de promedio. Y a los 8 días, en las mismas pistas, pero con un aceitado supremamente complicado, ese mismo atleta puede que vuelva y gane, pero me va a ganar con 195 o 200 de promedio. Podría llegar a tener entre 30 y 35 pines de diferencia. Para que usted me entienda el concepto. La diferencia entre lo que se juega en la bolera El Salitre de Bogotá, que es una bolera ya vieja con superficies supremamente desgastadas, está aproximadamente 20 pines de promedio por debajo de lo que se juega en Cali o en Medellín, que son boleras nuevas. Entonces el resultado final ni siquiera, o la efectividad ni siquiera depende de la técnica del atleta, sino de un montón de factores alrededor que pueden hacer que la variación en su resultado sea así de alta. Complejo, profe, complejo, toca, o sea, lo que les decía, identificar la intensidad en bowling es una tesis de maestría de doctorado, porque... Y de todas maneras, perdóname, se acerca mucho a lo de la efectividad, como hemos hablado con Jaime Monroy muchas veces, porque es lo más aproximado. ¿Por qué? Porque si tú ves en la etapa precompetitiva, tú tienes que aumentar un poquito la intensidad, pero disminuir el volumen, ¿cierto? Sí, Andrés. Sí, señora. Hay que bajar la intensidad, bajar el volumen y aumentar la intensidad. O sea que la intensidad va más relacionada con la repetición, con la precisión, digámoslo así. Buenas tardes. Jaime, ¿qué opinas? Con la precisión del gesto técnico, más no con el resultado. Es que es lo que nos confunde bastante. Ahora, en el bowling tenemos otra circunstancia, Andrés, que pues no es muy común en la mayoría de los deportes. En la mayoría de los deportes yo no, de tiempo y marca, que es digamos que en donde hay más literatura, en tiempo y marca para mí es muy difícil aumentar el volumen y aumentar la intensidad al mismo tiempo, porque probablemente con eso voy a terminar lesionando o dañando a mi deportista. En el bowling no. En el bowling yo podría aumentar el volumen y aumentar la intensidad dependiendo de cómo la manejemos y no voy a tener ningún problema con el atleta. Es bien complejo el tema. Sí, es bien complejo. La verdad, sí. Porque con lo que usted decía, en tiempo y marca, medir el volumen, medir la intensidad es muy sencillo. En bowling no. Y en bowling, inclusive, ni siquiera mirándolo por el número de planificando una cantidad X de promedio, digamos,
en un periodo. No, es que no, aquí estoy anotando y no me da, pero algo tenemos que hacer para identificar esa intensidad. Sería bueno para que una vez finalizado este ciclo, todos como que habláramos el mismo idioma, ¿no? Y sepamos todos hacia dónde vamos. Ok, perfecto. Camilo Rueda. Camilo Rueda. Ya. Precisamente hay otro aporte, y hablando de lo que hablaban ahorita Pitufo y sobre el tema de la intensidad, replanteé una pregunta que hice hace más o menos 2 sesiones, y es que cuando hablamos de planificación deportiva y lo comparamos con muchos deportes, hablamos de la mejoría de capacidades, es decir, su flexibilidad, su fuerza, su resistencia para la competencia, es decir, si es un deporte de marca que corra tantos metros en tantos segundos. Cuando hablamos de planificación deportiva en el bowling, y al menos así lo he entendido hasta el día de hoy, muchas veces cuando uno llega a preparar una temporada, uno habla de tengo que cambiar el timing, tengo que cambiar la entrega. ¿Cuándo compito? En agosto. Entonces tengo tantos meses para preocuparme por los gestos técnicos, pero en realidad yo podría dejar de lado todas las capacidades físicas a un lado, como decía Pitufo, de que al fin y al cabo yo puedo cambiar cosas sin tener que estar cambiando como la integridad física del deportista, no lo voy a lesionar y al fin y al cabo el resultado es relativo. Entonces por eso fue que pregunté la vez pasada que si la planificación física era integrada viendo el bowling como bowling, porque al fin y al cabo es un tema transversal. Hoy día digamos que ya lo estamos desmitificando y estamos buscando ser más atletas, pero al fin y al cabo el tour profesional y muchos al fin y al cabo triunfos nos dicen que no solo gana el que es más atleta. Entonces la planificación física podría quedar por fuera de la planificación deportiva del bowling y al final pues es como algo transversal. Entonces por eso he preguntado y también es como un aporte en el sentido de que si la planificación física es un complemento más que algo necesario dentro de la planificación deportiva del bowling. No sé si me hago entender. Andrés. Sí. Es que lo ideal es que el atleta tenga unas condiciones mínimas de capacidades físicas. No estamos diciendo que sean perfección la capacidad física, sino que tenga unas condiciones mínimas, o sea, que tenga un cierto grado de fuerza o cierto porcentaje de fuerza, cierto grado de resistencia, porque se requiere, en cualquier deporte se requiere, unos más que otros. En el caso del bowling, pues no vamos a necesitar una resistencia aeróbica o anaeróbica exagerada, sino vamos a necesitar una resistencia aeróbica básica que me permita soportar medio día de competencias, 3/4 de día de competencia, y la fuerza que me permita aguantar el número de lanzamientos que yo tenga que hacer en una competencia o en un día, ¿sí? Porque si yo tengo que, como les decía hace 8 días, si tengo que hacer 5 líneas, cada línea de 4 o 5 lanzamientos, y en la quinta línea, en el segundo lanzamiento ya mis brazos no dan, pues independientemente de todo, así yo sea un jugador muy técnico, pues la fatiga muscular me va a obligar a deteriorar un poquito el gesto técnico. Entonces, considero que dentro de una planificación sí debe ser algo articulado en el proceso de preparación del deportista. María Eugenia Perla. Andrés, primero que todo, feliz cumpleaños. Yo no soy entrenador, pero sí me gusta el tema y por eso escucho tus charlas, porque uno como jugador puede entender mejor al entrenador si oye estas charlas. Pero yo siempre he visto un fenómeno en el bolo. Hay jugadores que en práctica son la maravilla, son perfectos, tienen estado físico y todo, y bajo presión se vuelven nada. Entonces la pregunta es, ¿en qué parte de esta planificación se tiene en cuenta que se le generen competencias o estados de presión al jugador para medirlo? Por ejemplo, chequeos de liga, ranking de liga, no sé, que se generara competencia inclusive en el mismo entrenamiento, pero que la persona sienta la presión, porque de nada vale una buena formación técnica, física y todo, si no entra lo que yo llamaría la carga emocional. O sea, entonces no podemos dejar al jugador que cuando ya vaya a la competencia es cuando va a probar lo que es la presión. Para mí tiene que ser parte del entrenamiento. ¿Me hice entender? Sí, señora. Sí, señora. No, mire,
Recuerden que dentro del proceso de la etapa, la etapa y periodo competitivo, hay una fase que se llama precompetitiva. Ahí yo puedo poner controles competitivos, ahí puedo asistir al chequeo de la liga, al evento. Pero no quiere decir que a lo largo de la planificación yo no tenga eventos donde yo pueda ir a controlar mi atleta. Yo puedo estar entrando al periodo precompetitivo, a la etapa precompetitiva, perdón, y ahí puedo asistir a una competencia donde mi atleta tenga esos niveles de estrés, para afrontar la competencia. Y lo otro es que yo tengo que periodizar, ubicar dentro de mi periodización el componente psicológico. A mi atleta tengo que el psicólogo tiene que estar enseñándole a manejar las emociones, el psicólogo tiene que estar enseñándole a trabajar bajo presión, a tomar decisiones. Es posible que cuando tengamos un chequeo distrital, departamental o nacional, esté muy cerca fundamental, esté a 2 o 3 semanas de la competencia fundamental. En esas 2 o 3 semanas yo no voy a poder corregir todo. Entonces, lo ideal es ponerlo ahí en el ítem de planificación psicológica o componente psicológico, poner al psicólogo a que trabaje esas emociones. Incluso, con el respeto de los psicólogos deportivos, que yo como metodólogo del deporte considero que tienen un espacio muy importante en el desarrollo deportivo del atleta, pero el principal psicólogo de un proceso es el entrenador. Entonces el entrenador es el que debe también trabajar esos estados de alerta, esos estados de ansiedad, esos estados de bloqueo, porque el atleta muchas veces, yo los llamo los campeones mundiales de entrenamiento. El atleta muchas veces es campeón mundial en el entrenamiento me hace los mejores promedios, me hace, mejor dicho, moñona tras moñona, pero en el momento de la competencia se me bloquea por el entorno o porque simplemente el rival lo saludó, le dijo hola y ahí mismo se bloqueó. Eso hay que trabajarlo y el entrenador juega un papel fundamental, el psicólogo juega un papel fundamental, pero hay que ubicarlo dentro de la planificación. Ok, nos queda tiempo para una pregunta. Roberto Caicedo. Buenas tardes. De pronto la inquietud o el debate que se abrió con respecto al trabajo en las fases de entrenamiento y con respecto al volumen y la intensidad. Yo personalmente considero o manejo de la siguiente forma. Yo vi que ya presentaron 3 modelos, el caso del profe José Luis, del profesor Monroy, la posición de Andrés dentro del referente teórico, pero a mí me parece, o lo he implementado y me ha parecido bien. Yo trabajo con deportistas paralímpicos, pero el bolo es el mismo para los dos, sean sordos, sean ciegos o sean físicos, el bolo es lo mismo. Al inicio de la temporada o en la fase de preparación general, es evidente que tenemos que hacer fortalecimiento de la base aeróbica y del componente de fuerza. Entonces hay que trabajar mucho. Yo, ¿cómo hago en ese recorrido? En la fase precompetitiva, metiéndome en el tema del volumen y la intensidad, pues el volumen, creo que sí todos llegamos a un acuerdo que lo manejamos con repeticiones o llamémoslo líneas. Pero la intensidad la relaciono con el tiempo específicamente, porque mientras que en una fase de preparación general, en una hora de entrenamiento jugamos 6 líneas, por decir algo, en una fase precompetitiva, yo en la misma hora, yo estoy manejando aproximadamente 3 líneas. ¿Por qué? Porque en esta fase fase precompetitiva, yo trato de potencializar un trabajo que es muy importante para nosotros los bolicheros, independiente a que el gesto técnico es muy importante, pero yo lo potencializo con el tema de la preparación psicológica, las rutinas de concentración, manejo de ansiedad y realizar todo el gesto técnico, porque yo en este momento no estoy haciendo mecanización del movimiento. Yo no estoy consiguiendo el gesto técnico porque eso lo tuve que haber trabajado en la fase de preparación general y específica. Entonces, está muy bueno ese debate y ojalá entre todos construyamos un conocimiento para todos, pero muy bien, o sea, este debate está muy importante y muchas gracias por esta presentación. Feliz cumpleaños. Muchas gracias. Sí, ese debate
de la intensidad hay que darlo, ojalá algún día pudiéramos tener mesas de trabajo con los deportistas, con los entrenadores a nivel nacional, regional, y empezar a identificar eso, porque pues considero que sí, empezar a medir la intensidad en el bowling sí es importante. Ok, Andrés, muchas gracias por hoy. Tenemos otro compromiso a las 4 de la tarde con la plataforma. Los esperamos esta noche a las 7 de la noche y con Andrés de hoy en 8 días. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos ustedes, muy amable, una feliz tarde. Listo, muchas gracias. Gracias, feliz cumpleaños. Gracias. Gracias y feliz cumpleaños. Gracias, Andrés. Hasta luego. Buenas tardes para todos.